Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, esperamos que estén bien. Queríamos contarles que, bueno, que con esta clase, con la grabación de esta clase, ya ingresaríamos a la unidad número 5, donde vamos a trabajar otra teoría. Vamos a abordar específicamente el psicoanálisis. El título, digamos, que a ustedes les figura en el programa, dice el inconsciente, la subversión del sujeto en el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, es bien interesante el ingreso a esta unidad porque, digamos, a diferencia por ahí de lo que venimos viendo, ¿no? Nosotros estuvimos viendo en las últimas clases el conductismo watsoniano y trabajamos después con la teoría cognitiva, ¿no? Y todo lo que implica, digamos, el proceso de información, ¿no? Cómo esta teoría trabaja las cuestiones de la memoria. Y bueno, y la verdad es que el psicoanálisis va a ser una propuesta teórica, un campo teórico distinto en ese sentido, del cual, digamos, seguramente ustedes ya han escuchado hablar, eh, posiblemente en otros espacios, muchos tal vez también hacen terapia. En verdad, si lo pensamos desde el paradigma psicoanalítico, se llama análisis. Tal vez algunos pasaron por la experiencia del diván. Y bueno, la idea de hoy es una aproximación general, contarles un poco en líneas generales, bueno, cuestiones bastante centrales, digamos, de esta obra, de esta teoría, que contiene una obra muy vasta, muy rica para pensar al sujeto, y a la vez también, digamos, que en nuestro país y en Argentina ha tenido, digamos, una fuerte presencia y desarrollos, digamos, teóricos y muy fuertes, digamos, también, ¿no? O sea, que el psicoanálisis, digamos, específicamente en Argentina, eh, es una de las teorías, diría, psicológicas, digamos, con mayor vigencia e injerencia, digamos, en el campo de la salud, pero también, digamos, en el campo de la educación. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta clase. Esperamos que resulte, bueno, dentro de todo clara, y bueno, si no, vamos a tener también instancias para poder conversar sobre esto cuando tengamos los encuentros sincrónicos. Bueno, eh, la bibliografía con la que armamos esta clase son las conferencias de Freud que ustedes tienen ahí en el programa. Eh, la conferencia 1 de 1910, y conferencias de introducción al psicoanálisis, y también un breve textito que se llama Lo inconsciente, eh, que también, ¿no? Digo, acá van a poder contrastar por ahí también eh, eh, las formas de escritura de Freud, por ejemplo, y la de Watson. En estos textos que nosotras les proponemos en la cátedra también van a poder encontrarse, digamos, con una mirada más que interesante, porque es Freud por Freud, digamos, en su propia escritura y en sus modos también de dirigirse a un público no necesariamente, digamos, con conocimientos acerca del psicoanálisis, sino que forman parte también de conferencias que tienen que ver con espacios de divulgación de su propia teoría, ¿no? Entonces, en función también de lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Las distintas teorías y sus campos de intervención y sus construcciones, digamos, teóricas a la hora de abordar al ser humano. Eh, bueno, es bien interesante también esta bibliografía que les proponemos, porque también ahí se van a encontrar, digamos, con a un Freud que también está, digamos, posicionándose en el campo teórico, que también está, digamos, todo el tiempo buscando, digamos, legitimar su posicionamiento, y al mismo tiempo, digamos, demostrar eh, la importancia que, digamos, sus teorizaciones tienen al momento de poder
pensar los sufrimientos y los males de la época, porque también esta va a ser, digamos, otra línea que el psicoanálisis va a introducir para pensar el abordaje del ser humano, que tiene que ver, digamos, con la cuestión del sufrimiento, ¿no? Bueno, bien, entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase tiene que ver más que nada, bueno, con el contexto del surgimiento del psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué implica esta nueva mirada, esta postura teórica para comprender, digamos, al ser humano, y sobre todo vamos a empezar a trabajar con otros modos de comprender la afectividad? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso watsoniano, había toda una definición mucho más vinculada hacia aspectos neurofisiológicos, y digamos donde en la perspectiva watsoniana, ¿no? En esta mirada tan fuerte sobre la cuestión del asociacionismo, en psicoanálisis nos vamos a encontrar con otra mirada, digamos, muchísimo más compleja a la hora de tratar de comprender, digamos, los sufrimientos y los padecimientos de la época, ¿no? Bueno, vamos a trabajar brevemente también el caso de Ana O, que es, digamos, una de las piedras angulares del psicoanálisis, o sea, uno de los casos por medio de los cuales también Freud empieza, junto con Breuer, o Breuer, empiezan a sistematizar, digamos, algunos núcleos centrales de la teoría, ¿sí? Bien, y vamos a trabajar como con esta idea de cómo la introducción del concepto de inconsciente también a la vez implica, ¿no?, asimismo una subversión para la época, ¿no?, en términos de abordar, digamos, otra concepción acerca de las causas o las razones por medio de las cuales se pueden, cómo se puede llegar a otras explicaciones de las situaciones que se veían en los pacientes de la época también, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, esa es un poco la propuesta de esta clase. Vamos a arrancar acá con contarles brevemente, digamos, bueno, ¿no?, quién era, más o menos quién era Freud. Allá seguramente se habrán encontrado con fotos acerca de él, ¿no? Bueno, los antecedentes, digamos, del trabajo de Freud, él era un médico, ¿no?, un médico neurólogo, de origen judío, ¿sí? Que, digamos, se formó, digamos, en una primera instancia, digamos, como en esta línea, ¿no?, en esta línea teórica, con lo cual, digamos, en Freud, desde el comienzo vamos a encontrar también, digamos, una fuerte relación de estas dos líneas que van insistiendo, digamos, en su producción teórica. Su origen como médico neurólogo, entonces, y por tanto, digamos, sí, digamos, en una formación rigurosa respecto de los padecimientos físicos, en las búsquedas de explicaciones, en ese sentido, si queremos, como más en la línea, digamos, de lo que en algún momento podemos pensar respecto del conductismo watsoniano, o sea, como con una búsqueda de una explicación fisiológica acerca y orgánica sobre los padecimientos, pero, digamos, acá lo interesante de la línea, digamos, del psicoanálisis, bueno, y especialmente del proceso de trabajo freudiano, tiene que ver también con cómo, digamos, a partir de lo que va emergiendo y va pasando en la clínica, con los casos con los que él se va encontrando, van haciendo que en lugar de poner respuestas, el autor abra a ciertas preguntas. Y en eso, o a eso, digamos, también nos referimos cuando planteamos, digamos, que esta teoría en ese sentido es una teoría muy rica. ¿Por qué? Porque no es un proceso lineal, o sea, quienes trabajan profundamente la teoría freudiana, y quienes, bueno, y post-freudianos, y después otras líneas, digamos, del psicoanálisis, justamente no es, digamos, una teoría que se pueda pensar como elaborada de una vez y para siempre, sino que en los procesos de trabajo y de escritura y de investigación de Freud podemos ver, digamos, cómo él también
va yendo y viniendo, respondiendo algunas, elaborando algunas respuestas de hipótesis y después pasando a otras, que esto también da cuenta, digamos, de una ética en la producción de conocimiento vinculada a un compromiso por responder a situaciones y escenas de la, que interpelaban su clínica, ¿no? Bueno, al mismo tiempo también Freud, bueno, tiene antes, también, digamos, se forma con Charcot en Francia, ¿sí? Quien, digamos, ya habían empezado, digamos, también en esos espacios a trabajar con algunas herramientas como la hipnosis, ¿sí? Y digamos que había ya en todo un contexto de época, digamos, ¿sí? Líneas que empezaban a abrir, digamos, a preguntas que superen, digamos, las respuestas orgánicas a los padecimientos, ¿no? Especialmente lo que nos referimos es a todas las líneas más de la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? En la psiquiatría francesa, digamos, hay ahí una fuerte impronta, digamos, de una mirada más, mayor valor a la clínica, ¿no? Una mirada muy fuerte acerca de los síntomas, de la sintomatología del paciente, ¿sí? Recordemos que clínica viene de clinos, cama, ¿no? Que significa al lado de la cama del paciente, ¿no? Que hay ahí toda una tradición en la psiquiatría francesa que Freud toma, de poder analizar y pensar, digamos, algunas cuestiones referidas a qué formas de interpretar, digamos, los síntomas que iban trayendo los pacientes, ¿no? Y esto también, digamos, acá, bueno, se van a volver a encontrar con esta línea, ¿no? Esto que decía que en la postura freudiana, ¿no? En sus inicios, digamos, hay una fuerte presencia o búsqueda por una explicación neurológica de los fenómenos. De hecho, hay un texto muy importante de él que escribió en sus inicios, que se llama Proyecto de Psicología, de 1895, que ya ahí, digamos, hay toda una estructura de cómo él piensa, digamos, algunas cuestiones referidas al aparato psíquico. Habla en términos de cargas y descargas, digamos, de esto que él va a llamar neuronas en este momento. Después, digamos, va yéndose a un desplazamiento por empezar a considerar algunas explicaciones más de orden psicológico respecto de las cuestiones que él va viendo. Y digamos, dos personajes muy importantes en la biografía de Freud, hubo muchos, ¿sí? Freud trabajó también con Jung, con Carl Jung, con quien después termina peleándose. Él va encontrando interlocutores y personas con los que va trabajando, y después, como suele suceder, digamos, en los espacios del campo, la producción del campo científico, muchas relaciones a veces terminan por consideraciones distintas, por posicionamientos diferentes. Así, digamos, uno de sus primeros referentes es Breuer, ¿sí? Con quien Freud trabaja y quien es, digamos, uno de sus principales eh, eh, podríamos decir como la figura paterna para Freud, ¿no? O sea, alguien con quien, digamos, ya estaba este médico, digamos, abordando situaciones y psicopatologías que excedían un poco a una explicación tan causal, ¿no? Y también, digamos, después Freud encuentra un interlocutor que era William Flies, con quien va a establecer una correspondencia de muchos años. Flies era un médico que hoy podríamos llamar más del área de otorrino-naringólogo, digamos, y que tenía como ciertas búsquedas o explicaciones vinculadas de afecciones, digamos, en ese momento, que las vinculaba y las relacionaba más con esas áreas del cuerpo, pero digamos, es en quien Freud encuentra, digamos, un interlocutor a quien irle también contando los descubrimientos a los que
a los que va llegando, ¿no? Así que, bueno, en líneas generales un poco ese es el contexto de época, digamos, había ya en el clima, digamos, en el momento, digamos, donde Freud va encontrando algunos conceptos que van organizando su teoría, de ciertas preguntas ya y búsquedas por fenómenos que en ese momento no estaban, digamos, adquiriendo la posibilidad de ser explicados por las vías tradicionales. ¿Sí? Específicamente lo que ustedes ya deben haber escuchado, deben haber conocido como la idea de las histerias. Vamos a ir primero hacia eso, para después volver a lo otro. Entonces, en sus inicios, entonces Freud trabaja con Breuer, en este caso, ¿sí? Del caso Ana O, digamos, donde ahí, con qué se encuentran, digamos, cuál era la sintomatología o lo que aparecía o lo que emergía, digamos, en esa situación y en este momento. Bueno, se trataba, digamos, de una joven de 21 años, aparentemente, digamos, de buena salud, al menos en términos, digamos, orgánicos, ¿sí? Que aparece con parálisis, digamos, en las extremidades del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Con movimientos oculares perturbados, con algunas deficiencias de la visión, una incapacidad para incorporar bebidas líquidas, por ejemplo, ¿sí? Y con algunos episodios que Freud denomina confusionales, o de delirio, ¿no? Yo acá agregué, digamos, un signo de pregunta, porque, digamos, ¿qué pasaba? Esta sintomatología, esto que aparecía como observable, no había un correlato, digamos, en términos de lo orgánico, no había un correlato visible respecto de eso, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que se va a empezar a abrir a partir de ahí, digamos, para Freud, es que hay algo que es necesario revisar, hay algo que es necesario abrir, que es la mirada acerca de aquello que no se puede explicar de una forma unívoca o lineal, ¿no? Entonces él va a llegar como a esta idea, esto ustedes lo tienen en el texto que habla de las 5 conferencias, va a llegar a esta idea de que los síntomas, digamos, tienen origen en algo que se presenta como traumático para la persona, ya vamos a entrar después un poquito más a qué nos referimos con eso de trauma, ¿sí? Que los procesos afectivos tienen un peso central en la sintomatología de la histeria, ¿sí? Y que es posible desarrollar, digamos, una teoría psicológica sobre el origen de la histeria, ¿no? Este va a ser, digamos, como de alguna forma, uno de los ejes sobre los cuales, digamos, Freud va a ir desarrollando y construyendo su teoría, que, como ya lo dije, no es, digamos, una teoría lineal, digamos, que tiene muchos ejes y nudos, que es preciso, digamos, a los cuales es necesario adentrarse para poder, digamos, desentrañar un poquito más. No es una teoría que se vuelva tan transparente, digamos, a las lecturas como quizá otras, que las explicaciones son más causales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Freud? Estas situaciones, estas histéricas, aparecían en la escena, digamos, de la sociedad, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Mediados del siglo... mediados del siglo XIX, ¿no? O sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Como digo, casos que muchas veces eran sancionados o mirados como de una forma negativa respecto de estos sufrimientos, ¿no? Y digamos, bueno, acá está la fotito de Ana O, y este es Breuer. Y lo que va a decir, digamos, Freud es que estas sintomatologías, estas escenas que aparecen a los ojos de los médicos, son escenas que no son miradas o no son tomadas con la suficiente seriedad que merecen, ¿no? Freud va a plantear ahí, va a decir, por eso los histéricos, dice, pierden su simpatía, digamos, a los ojos, acá agrego, a los ojos de los médicos, porque se los considera como personas que infringen las leyes de su ciencia.
tal como miran los ortodoxos a los heréticos, les atribuyen toda la malignidad posible, se los acusa de exageración, deliberación y engaño, simulación, y se los castiga quitándoles su interés. Entonces allí donde la psiquiatría tradicional, donde la medicina y la mirada tradicional no podía, digamos, llevar una mirada, llevar, digamos, una pregunta, Freud las va a incluir. Freud va a preguntarse, Freud va justamente a cuestionar, digamos, los parámetros acerca, digamos, de los, con los cuales, digamos, se miraba el sufrimiento especialmente femenino, digamos, en este caso, de la época, ¿no? Y en ese sentido decimos que la mirada del psicoanálisis es una mirada revolucionaria. Bien. Entonces, en una de las conferencias que ustedes tienen, Freud, digamos, va a plantear, digamos, por tanto, ¿no? O sea, acá estamos pensando en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, en pensemos en estos paradigmas de época, en las construcciones acerca de lo que es considerado ciencia y no. Recordemos también, ¿no?, en estas discusiones, bueno, tanto los planteos del conductismo watsoniano como de la psicología cognitiva, de alguna manera, digamos, cómo en este proceso Freud va a ir, digamos, construyendo, edificando, digamos, su aparato conceptual, y por tanto también buscando posicionarse frente a otras posturas o teorías de la época. Ya sabemos lo que, por ejemplo, Watson decía del psicoanálisis, lo relacionaba con algo parecido, ¿se acuerdan?, a fenómenos más de orden mítico, hablaba de brujerías, hablaba de ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y Freud lo que va a plantear en una de las conferencias es, digamos, que el psicoanálisis, digamos, o quienes eligen formarse en psicoanálisis se enfrentan, digamos, con cuatro, digamos, dificultades bastante características por la propuesta que trae, digamos, esta teoría para pensar y abordar, digamos, a los malestares del ser humano. En primera instancia va a decir que una de las dificultades tiene que ver con cómo han sido, digamos, las diferencias que plantea introducirse en trabajar y abordar el psicoanálisis con el paradigma médico, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a decir que, a diferencia, digamos, por eso, digamos, yo elegí acá dos fotos, una en donde podríamos pensar a esta como el paradigma médico, ¿no?, en donde acá hay una radiografía, entonces tenemos dos profesionales que están observando y están hipotetizando posibles diagnósticos a partir de ¿qué? De una radiografía, ¿no?, de un objeto, de una forma de extraer conocimiento sobre los huesos de los seres humanos a partir de una herramienta, ¿no? En cambio, digamos, acá de este lado está esta caricatura, ¿no?, sobre Freud, donde, digamos, lo que hay es también, de nuevo, podríamos pensar esta idea de la introspección, de la búsqueda en una interioridad, que no tiene necesariamente un correlato tan lineal con el mundo de la afuera. Pero que no tenga un correlato tan lineal no significa que no lo haya. Entonces lo que va a decir Freud es, una de las primeras dificultades son las diferencias de instrucción que recibe alguien que se forma en medicina y que recibiría alguien que se forma en psicoanálisis. Porque en psicoanálisis lo que se va, digamos, a priorizar, o lo que se va a poner, digamos, de relieve, es que justamente hay algo importante de ser mirado, que es el vínculo, digamos, y la relación entre el analista y el paciente, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más en profundidad, digamos, pero va a mencionar, digamos, que es preciso que este médico que mira y trata como de explicar esa afección de su paciente, considere lo que el paciente le dice con la misma seriedad como miraría una radiografía, digamos, ¿sí? Al mismo tiempo, digamos, otra de las dificultades con las que se va a encontrar, que yo las formulé en signos de pregunta, ¿no?, es si podemos pensar que hay un fundamento anatómico para todas las afecciones anímicas. Es decir, ¿hay un correlato entre el sufrimiento anímico, entre lo que aparecía acá en este momento, en este primer caso, en esta
primeros ejes con las situaciones de histeria, ¿sí? Con las situaciones de histeria, no, con los casos de histeria, y una necesaria causalidad anatómica, orgánica, ¿no? Entonces ahí él va a plantear, digamos, que justamente que no, que se puede construir una explicación, digamos, psicológica acerca de ciertos malestares, pero que, digamos, como los médicos han sido formados en la búsqueda de explicaciones que tienden más a explicaciones químicas y físicas sobre los malestares, muchas veces lo que los pacientes presentan pasa, digamos, pasa de ser percibido, ¿no? No se mira, no se percibe. Otra cuestión, digamos, que va a plantear como una dificultad a la que se enfrenta el psicoanálisis es, digamos, que la vida anímica no es homologable a la conciencia, ¿no? Va a decir que, digamos, hay un más allá, ¿no? Hay un sentir y un pensar inconsciente, ¿no? No todo lo que el sujeto hace en su cotidiano responde, digamos, a actos propiamente, digamos, voluntarios, ¿no? Y acá nos encontramos, ¿no?, con esta gran afirmación, digamos, con esta gran propuesta del psicoanálisis, que es decir, bueno, los sujetos no tienen la voluntad absoluta de los actos que realizan, y que es necesario, digamos, que podamos pensar que, digamos, las acciones de las personas, ¿sí?, no tienen una clara explicación, o que no todo puede ser explicado a través de la conciencia, ¿no? Y entonces va a decir, esto trae muchos problemas justamente por lo mismo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a encontrar, digamos, explicaciones de orden fisiológico a las causas, a las afecciones que se observan, y entonces es muy difícil para la época, digamos, para los científicos de la época poder pensar, ¿sí?, que hay otras razones que pueden explicar lo que sucede, ¿no? Freud va a decir que el psicoanálisis busca descubrir el terreno común desde el cual se vuelve inteligible el encuentro de la perturbación corporal con la perturbación anímica. Es decir, va a buscar reconstruir esos nexos, ¿no?, entre algo que aparece como en el ámbito del orgánico y que aparece como desconectado, digamos, del ámbito de lo anímico, ¿no? Entonces el psicoanálisis buscaría ser, digamos, ese proceso o ese terreno, le va a decir Freud, sobre el cual, digamos, se busca que se vuelva inteligible ambas miradas, ¿no? Y justamente, digamos, la otra cuestión que va a plantear como una de las grandes dificultades, digamos, de la sociedad para poder formarse en psicoanálisis o suscribir a sus ideas es que para Freud en este momento además va a estar muy atravesado por plantear, digamos, que hay que las razones de muchas enfermedades mentales y nerviosas que se observan en la época son de origen sexual, ¿no? Y acá nos vamos a introducir, digamos, a una mirada ampliada de la idea de sexualidad, ¿no? Pensemos más acá en términos más de pulsiones, en términos más de hablar de energías que con las que se mueve el aparato psíquico, ¿sí? Y que, digamos, en este momento lo que él va a decir, lo que va a decir Freud, y una de las hipótesis y los puntos de partida también del psicoanálisis, es plantear la relación entre que el ser humano, para vivir en sociedad, se ve obligado, digamos, a la renuncia a la satisfacción absoluta de sus pulsiones amorosas y hostiles. Esto ustedes, si quieren, después lo pueden rastrear más por ejemplo, en el malestar en la cultura, ¿sí? Pero hay ahí una propuesta de Freud de pensar en esto, que esta renuncia que el sujeto hace, digamos, de sus deseos, de sus emociones, generan, digamos, neurosis, de alguna manera, ¿no? Yo lo estoy diciendo, estoy simplificando bastante,
pero para que se entienda un poco la idea. Entonces él va a decir, estos son obstáculos con los que se enfrentan quienes quieran formarse en psicoanálisis y con los que se enfrenta el psicoanálisis a la hora de ser recibido, digamos, por los demás médicos y el círculo científico de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, imagínense, para esa época este planteo es un planteo de orden muy disruptivo, muy subversivo, o sea, no solo digamos que no hay una explicación que sea física respecto de los malestares, sino que esa explicación es de orden psicológico, y no solo psicológico, sino desconocido o inconsciente, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos, digamos, un largo camino que va recorriendo esta teoría en sus nudos centrales de cómo va conformándose como un sistema teórico con coherencia interna al momento de poder abordar, digamos, la subjetividad de la época, ¿no? Bien. Y, digamos, me voy a centrar en dos cuestiones que aparecen acá en la conferencia esta, pero también, digamos, en los otros textos que ustedes tienen, porque, digamos, a diferencia de lo que se planteaba, por ejemplo, en la teoría conductista, digamos, Freud va a hablar de la importancia del vínculo afectivo entre el paciente y el analista, ¿no? Va a decir, las comunicaciones de que el análisis necesita solo serán hechas por él a condición de que se haya establecido un particular lazo afectivo con el médico. Es que esas comunicaciones tocan lo más íntimo de su vida anímica, todo lo que él como persona socialmente autónoma tiene que ocultar a los otros, y además todo lo que como personalidad unitaria no quiere confesarse a sí mismo. ¿Sí? Es decir, cuando Freud mira aquello que nadie en ese momento quiere, no sé si que nadie quiere mirar, que digamos, los demás restan importancia, Freud va a introducir ahí la importancia, digamos, de la escucha, del vínculo que se establece entre el analista y el paciente, que después posteriormente va a ser teorizado los fenómenos transferenciales, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, va a plantear que este lugar o esta posibilidad de conversación con el analista implica la posibilidad de abrir cuestiones que tocan lo más íntimo de la vida anímica de la persona, porque hay, digamos, quizá sensaciones, deseos o cuestiones que ni la misma persona sabe sobre sí misma, o que inclusive se avergüenza de poder manifestar o contar, ¿no? Entonces ahí, digamos, va a plantear, digamos, por un lado, el vínculo importante que tiene que tener el analista con el paciente. Fíjense acá cómo también, si ya pensamos en términos de método, es muy diferente, ¿no? Que la postura del conductismo, y a la vez va a plantear la importancia de la cura por la palabra. Va a decir, las palabras fueron originariamente en salmos, y la palabra conserva todavía hoy mucho de su antiguo poder ensalmador. Mediante palabras puede un hombre hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras el maestro transmite su saber a los discípulos. Mediante palabras el orador arrebata a la asamblea y determina sus juicios y sus resoluciones. Palabras despiertan sentimientos y son el medio universal con que los hombres se influyen unos a otros. Bueno, primero que esta cita me encantó, tiene al día de hoy una potencia enorme, y de nuevo, digamos, marca o delimita el campo a través del cual, digamos, el psicoanálisis va a construir su propuesta a la hora de pensar al ser humano, que es otorgar importancia a aspectos que estaban desatendidos o que eran desestimados por el paradigma dominante de la época, por miradas más atravesadas por el positivismo, ¿no? O cuestiones, miradas más de la ciencia experimental. Y Freud va a decir algo tan sencillo como, miren, fíjense que hay una potencia y un poder, no solo en el vínculo que el médico puede establecer con su paciente, sino en lo que le dice. Y no solo en lo que dice el médico, sino en lo que dice el paciente. Y acá entramos también a esta postura tan subversiva del psicoanálisis, que es otorgarle validez a la palabra del que sufre.
O sea, fíjense cómo se invierte el vínculo acá, ¿no? Entre el saber y el poder, si pensamos en los términos, digamos, de Rawls, o si lo relacionamos con la unidad 2, ¿no? Y la unidad 1, estas relaciones entre la psicología y cómo construye al objeto y cómo se posiciona frente a eso. Acá en el psicoanálisis podemos encontrar una apertura, digamos, hacia otra representación y otra importancia que se le otorga, digamos, al sujeto que está sufriendo, que es sencillamente escucharlo. Escuchar lo que dice e intentar reconstruir a través de lo que dice la historia que lo está haciendo sufrir en este momento, que le está generando un padecimiento, ¿no? Y acá, digamos, de nuevo, para pensar en un contrapunto respecto de lo que planteaba, por ejemplo, Watson, que lo hemos visto, ¿no?, en los otros videos grabados, ¿no?, va a decir Freud: no ignoro la disculpa que puede hacerse valer respecto de esta carencia. Falta la ciencia auxiliar filosófica que pudiera servir a los propósitos médicos de ustedes. Ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la llamada psicología experimental, que sigue las huellas de la fisiología de los sentidos, tal como se las enseña en las escuelas, son capaces de decirles algo útil acerca de la relación entre lo corporal y lo anímico, o de ponerles al alcance de la mano las claves para la comprensión de una perturbación posible en las funciones anímicas. Es decir, Freud va a decir: tenemos miles de dificultades por las cuales el campo de científico va a criticarnos o va, digamos, a no adherir a nuestra postura, pero lo que yo les digo, va a decir de alguna forma, yo lo estoy diciendo más vulgarmente, es que las otras explicaciones que ustedes intentaron construir no sirven, o al menos no responden los malestares de la época, o no pueden dar respuesta a lo que está pasando. Iba a decir, en cambio, la propuesta del psicoanálisis, sí, sí lo va a hacer, ¿no? Entonces fíjense cómo, digamos, se va construyendo a partir de esta posición, ¿no?, otra mirada respecto de las relaciones entre lo orgánico y lo anímico, que, digamos, cuando hablamos de anímico podemos, nos referimos a la idea de lo psíquico, ¿no? Entonces, acá vamos a ir, ¿no?, a esta idea, ¿no?, que Freud va a plantear de una forma muy fuerte. Esto lo tienen ahí en un escrito muy cortito que se llama Lo inconsciente, que Freud, digamos, su planteo va a ser ese: o sea, existen procesos anímicos inconscientes que justifican, digamos, que la construcción de una teorización, digamos, acerca de la vida anímica, que se asienta estructuralmente en la idea de lo inconsciente. Pero lo inconsciente, digamos, no es, digamos, necesariamente lo no consciente. No nos vamos a meter en eso, pero después en las otras clases, cuando trabajemos algunas ejemplos de aparato psíquico, de cómo Freud va construyendo la noción de aparato psíquico, especialmente la primera tópica, por ejemplo, ¿sí?, que él va a diferenciar un aparato psíquico que, digamos, que contiene tres instancias: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, ¿sí? Lo que él, digamos, va a plantear ahí es que hay fenómenos de la vida cotidiana que no pueden ser, digamos, explicados en términos puramente de la conciencia o de la voluntad. Iba a decir, ¿cómo llegamos? Pero, o sea, que no se pueden, digamos, indagar a través de los métodos experimentales conocidos, sino que a través de otra metodología que va a tener que ver con esto, con, digamos, la posibilidad de la interpretación de lo que el paciente dice a través de escuchar lo que el paciente dice,
de cómo el psicoanalista se corre del lugar, digamos, de tener que emitir juicios de valor acerca de lo que el paciente dice, ¿no? Lo que después vamos a encontrar como el método, digamos, del psicoanálisis que conocemos como asociación libre, que es, dígame todo lo que se le cruza por la mente, aunque no tenga ningún sentido para usted, y yo no voy a juzgarlo, digamos, ¿no? Entonces ahí el paciente puede desplegar todo lo que le está sucediendo, todo lo que le pasa, sin estar pensando qué va a decir de mí el psicólogo, ¿no? Fíjense, estos métodos al día de hoy, digamos, se mantienen como ejes de la forma de abordaje del psicoanálisis, ¿no? Entonces va a decir, ¿cómo llegamos a conocer lo inconsciente? ¿O por qué, digamos, justificamos que lo inconsciente es, si no lo podemos ver y no lo podemos tocar? Y entonces ahí lo que va a decir Freud va a elaborar, digamos, una hipótesis, o sea, conjetural, es decir, digamos, que se van a tomar, digamos, como válidas, ¿sí? O sea, cada eje se sostiene como válido hasta que se demuestre que no lo es, digamos. Y lo que va a decir ahí Freud es, bueno, el inconsciente es necesario como concepto, como constructo, porque los datos de la conciencia son lagunosos, porque existen actos psíquicos que la conciencia no puede explicar, ¿sí? Que requieren, digamos, de otra posibilidad de explicación, porque la memoria, fíjense acá qué interesante para pensar algunas puentes que podríamos tender, como plantea la psicología cognitiva, los fenómenos de la memoria de corto y largo plazo, ¿no? Acá en Freud podríamos pensar que hay una construcción en cuando él va planteando su idea, digamos, de psiquismo, de aparato psíquico, ¿no? Una memoria de largo plazo, ¿no? Una memoria en la que se imprimen impresiones, percepciones desde el mismo momento en el que el sujeto nace, y que esas memorias van dejando huellas, que él va a denominar huellas mnémicas, ¿no? Entonces va a decir, los datos de la conciencia se aparecen lagunosos, porque de hecho muchas veces no podemos reconstruir del todo hechos o sucesos del pasado, y en esas reconstrucciones que hacemos aparecen agujeros, aparecen cosas que no podemos delimitar ni bordear del todo, ¿no? Va a decir que el psicoanálisis también es legítimo, el psicoanálisis no el inconsciente, digamos, el inconsciente en tanto constructo teórico es legítimo, porque podemos, digamos, indagar sobre él, así como lo podemos hacer sobre cualquier otro fenómeno de la realidad, a través de nuestra percepción, digamos, y utilizando un proceso lógico de pensamiento, ¿no? Y esto también podemos, después en la obra de Freud, él cuenta diversos sueños propios o experiencias con pacientes. Nosotros podemos ir viendo ahí, a partir de cómo él va reconstruyendo estos casos clínicos, ¿sí? Cómo él va indagando o investigando acerca de cómo se va configurando esta noción de inconsciente, ¿no? Y va a decir, y el inconsciente se justifica en tanto concepto teórico porque es eficaz, es decir, podemos decir que existe, no porque lo podamos tocar o ver como podríamos tocar o ver un ojo o tocar o ver un dedo, sino que es eficaz en tanto produce efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Aquellas manifestaciones del inconsciente que se hacen, que digamos, se manifiestan en la vida cotidiana, como los sueños, ¿sí? Los actos fallidos, los síntomas, esta sintomatología que traían las histéricas, ¿no? Y que Freud empieza a desentrañar, no solo Freud, ¿no? Antes de Freud, Breuer y después varios psiquiatras de la época que ya estaban, ¿no? En esta idea, en esta noción de que había cosas que no tenían una explicación tan lineal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos ver, no puedo no pensar todo el tiempo en el conductismo watsoniano, porque es tan fuerte, digamos, el contrapunto, cómo, digamos, a través de la construcción lógica, digamos, de su propuesta teórica, Freud va a ir a, de alguna manera, proponer todo lo opuesto de la mirada, ¿no?, del conductista, especialmente el conductismo watsoniano, ¿no?
Entonces, si ustedes han soñado en su vida, se han angustiado, se han despertado llorando, nunca les pasó de cambiar un nombre por otro, en alguna situación que dicen no puedo creer que me haya pasado eso, ¿sí? O situaciones o escenas donde hay algo que no tiene una explicación tan sencilla, ¿no? Eh, bueno, entonces va a decir, el inconsciente entonces sí es y existe, no lo podemos tocar, pero lo podemos hacer asequible, digamos, a través de sus manifestaciones, ¿sí? Eh, bien. Finalmente, me interesaba hacer hincapié en esta idea también, ¿sí? De cómo a través de las histerias de conversión, ¿no? Bueno, el caso Ana O es un caso muy famoso, después va a haber otro caso, muchos casos, digamos, en Freud, que además de su lectura es muy llevadera y hace un desarrollo muy amplio de sus casos clínicos, pero digamos otra consultante que también generó un proceso eh, muy, digamos, que sirvió mucho para la construcción de la teoría de Freud, es el caso de Elizabeth von R., ¿sí? Que también, o sea, el diagnóstico y cómo aparecía, digamos, la manifestación tenía que ver con dolores al caminar, de fatiga, dolores al estar de pie, ¿no? Y cómo empieza él a ir, digamos, construyendo, digamos, sus teorizaciones a través de estas histéricas que aparecen, ¿no? Entonces, en estas histerias, frente a síntomas que aparecen de orden de lo corporal, de lo orgánico, ¿no? Síntomas del cuerpo, la mirada de trabajo del psicoanálisis va a ser, digamos, trabajar con esas manifestaciones, ver esos efectos, pero para poder ir a las causas, ¿no? Los conflictos para el psicoanálisis se viven de una forma singular, por eso se hace mucho hincapié, digamos, al caso por caso, a la casuística, ¿sí? También, digamos, se va a hablar de esta noción, ¿no? De que justamente, fíjense qué interesante, qué revolucionario, ¿no? El síntoma no define quién es el ser, o sea, el síntoma no define al sujeto, no es el sujeto, sino que es una manifestación del inconsciente del sujeto, a la cual, digamos, se puede llegar a través de el método psicoanalítico, ¿no? Eh, que, digamos, el planteo va a ser que hay una relación recíproca entre lo corporal y lo anímico, ¿no? El psicoanálisis muchas veces se dice, se busca recordar para después olvidar, y lo que se recuerda o lo que aparece, que Freud, digamos, lo va a delimitar, como en el caso de cuando va reconstruyendo los historiales de los casos de histeria, va a hablar de reminiscencias. Las reminiscencias, digamos, no son recuerdos, sino que van a tener, digamos, un valor sintomático y psicopatológico, y no se manejan, digamos, a voluntad. Son, digamos, eh, recuerdos que persisten, que son claros, que son repetitivos, que insisten todo el tiempo, digamos, en el sujeto y que otorgan, generan sufrimiento y malestar, ¿no? Entonces, ahí también de nuevo volvemos como con esta mirada del psicoanálisis en donde no, donde allí donde no hay posibilidades de una explicación lineal, no se culpabiliza al sujeto, ¿no? Sino que se busca abrir una posibilidad de escucha para que éste pueda encontrar la causa, ¿no? de su dolor, ¿sí? Entonces, para el psicoanálisis la palabra va a ser muy importante, ¿sí? Sin comunicación, sin palabra, no hay un encuentro de una verdad, ¿sí? Eh, si no hay transferencia, si no hay posibilidad de establecer este vínculo afectivo del que habla Freud, no hay, digamos, posibilidad de una cura, ¿sí? Y es esta búsqueda, digamos, de hacer consciente, digamos, lo inconsciente, pero no todo lo inconsciente, sino eso inconsciente que insiste en el sujeto a través de los síntomas, por ejemplo, y que lo hacen sufrir, ¿no? Eh, también, eh, bien,
Y finalmente, como para terminar este primer punto de partida, esta introducción, digamos, ¿no? a la teoría del psicoanálisis, ya dijimos entonces que sus métodos, digamos, van a ser la asociación libre, van a ser, digamos, la posibilidad de abrir la escucha, ¿no? Vamos a ver, digamos, también cómo en esta teoría, digamos, cada vez en la próxima clase que tengamos, vamos a trabajar un poco más acerca de algunas nociones como síntoma, vamos a profundizar un poquito más también en la cuestión de la sexualidad, ¿no? En el papel que juegan, pero en esta primera, digamos, introducción nos parecía importante establecer las diferencias con otras propuestas, digamos, psicológicas, ¿no? Y cómo, digamos, en el psicoanálisis, a diferencia de otras teorías, ¿no? Hablamos de subjetividad, ¿no? Hablamos de sufrimiento, ¿no? Hablamos de cómo hay un lugar para la paradoja, para la contradicción. Yo acá elegí un cuadro de Dalí. Vieron que Dalí es un pintor, digamos que un artista que formó parte del movimiento surrealista. El psicoanálisis también fue no solo, digamos, un cuerpo teórico muy fuerte para pensar el abordaje del sufrimiento humano, sino también implicó un movimiento muy fuerte también a nivel de cultural, ¿no? De una propuesta otra para pensar y analizar las relaciones entre el individuo y la sociedad. Dalí se inspiró mucho, le decían el pintor de sueños, ¿no? Fíjense cómo en este cuadro podríamos pensar en múltiples significaciones, interpretaciones de este cuadro. A lo que voy, digamos, con la propuesta del psicoanálisis es justamente la importancia que para el psicoanálisis tiene el sujeto en tanto tal, que hablamos de sujeto, que no hablamos de individuo, que hablamos de subjetividad, ¿no? Es decir, de un sujeto que se constituye en coordenadas específicas, digamos, de un momento y de un tiempo histórico. Y a mí me pareció importante traer una pequeña cita de Silvia Bleichmar, que se llama, que ustedes tienen el texto ahí, y que ella plantea, ¿no? Dice, la pregunta no es por el psicoanálisis, sino por el sujeto en un mundo en el cual se define cada vez más al ser humano por su desempeño y no por la subjetividad que lo atraviesa. Traje esta cita porque me pareció interesante ponerla en relación con lo que vemos de Stetcher, con lo que vemos de Rose, ¿no? Respecto de estos lugares de la psicología, en términos de cómo pensar estas herramientas, estas construcciones conceptuales que nos dicen acerca del sujeto y que al decir y nombrar al sujeto lo constituyen, lo configuran, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, cómo podemos pensar o si es necesario que nos hagamos la pregunta acerca de lugar ético al cual, digamos, cada postura o cada posición de la psicología nos lleva, ¿no? O sea, si podemos rastrear, digamos, una ética o un posicionamiento ético-político atrás de cada postura de la psicología. Entonces el psicoanálisis, en su vasta producción, porque además después tiene líneas enormes, están los lacanianos, están los freudianos, están los kleinianos, están los jungianos, están quienes siguen más las líneas del psicoanálisis inglés, bueno, Melanie Klein, Winnicott, bueno, en sí es un campo muy vasto. La pregunta es si el psicoanálisis puede, en su mejor versión, cuando es una práctica, digamos, realmente anclada y realmente que tiene en cuenta este sujeto y la subjetividad que lo atraviesa, dar, digamos, alguna respuesta diferente a esta relación o esta tensión entre la emancipación y la sumisión, ¿no?
O sea, si la psicología puede subvertir la misma demanda para la cual fue, digamos, muchas veces creada, ¿no? Si puede responder otra cosa, porque, digamos, uno de los ejes de este posicionamiento teórico también, digamos, va a ser en torno de que la verdad del malestar y la verdad de ese sufrimiento la tiene el sujeto mismo, ¿no? Y que de alguna forma, lo voy a decir en términos más sencillos, pero la búsqueda es acerca de que el sujeto pueda encontrar su propia verdad y que esa propia verdad, digamos, lo va a emancipar del sufrimiento y que también en esa búsqueda de su propia verdad pueda encontrar su deseo, y acá deseo, podríamos estar horas, digamos, hablando acerca de a qué nos referimos con él. Voy a decir algo muy pequeño: deseo en los términos de la idea de como motor del psiquismo humano, como ese movimiento hacia el afuera, esa búsqueda que como seres humanos tenemos y que nos da la posibilidad de crear y de vivir en sociedad, pero que sea un deseo, digamos, propio, ¿no? Como ese deseo podemos, en el proceso en el que nos historizamos y biografizamos nuestra historia, podemos encontrar, digamos, esa verdad que es propia, ¿no? Creo que en ese sentido, por lo menos a mí, de las teorías que venimos viendo, me parece que ofrece el psicoanálisis una mirada mucho más amplia y más profunda al momento de pensar estas coordenadas, ¿no? Y estas tensiones entre contexto de época, posibilidades, digamos, de construir, digamos, subjetividad. Así que bueno, espero que dentro de todo haya quedado más o menos claro. Y bueno, nos estamos viendo. No puedo volver a ampliar el... A ver. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, espero que dentro de todo esta introducción con estos paseos que hicimos por algunos puntos de la teoría vayan abriendo preguntas y que sigamos profundizando algunas cuestiones en los encuentros sincrónicos y en las próximas clases. Bueno, que anden bien, un abrazo grande. Hasta luego.